Arrancamos desde acá, digamos, lo que habíamos visto en el encuentro pasado dentro de estos 4 pilares, criterios, capítulos, llámenle como quieran, de la mayoría de los modelos de gestión de calidad que están incluidos, y después hay sus matices y sus diferencias en cada modelo, pero estos 4 son los básicos, los más importantes, los que están presentes en todos los modelos de gestión de calidad que sean. Entonces, habíamos visto en el encuentro anterior estos que hacían fundamentalmente a esto de cómo los modelos de gestión de calidad enfocan todo su accionar y toda su mirada sobre el usuario como destinatario final de los productos que las distintas instituciones, en caso de los modelos de gestión de calidad en salud, las instituciones de salud le brindan a los distintos usuarios o destinatarios. Y ahora vamos a ver un poco el resto, procesos y herramientas, pero quiero hacer esta aclaración, que el último punto, el paradigma, el criterio, el capítulo, como ustedes quieran llamarle, que es participación del personal, no lo vamos a ver porque objetivamente no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Así que, digamos, acá que estaría incluido, bueno, todo un tema de liderazgo en los integrantes de los equipos de salud, las diferencias entre formación disciplinar, facultades y competencias, trabajo en equipo, consenso, que sería la modalidad que nosotros promovemos en trabajo en equipo, y una de las herramientas que es las reuniones efectivas, que esto no lo vamos a desarrollar en este encuentro. Sí, yo le voy a mandar a Ignacio un pequeño artículo, un pequeño apunte escrito que lo usamos en otros cursos sobre el tema de personas, equipos y consenso, como para que ustedes tengan una referencia. Pero quería hacer esta aclaración digamos que dentro de estos 4 pilares, este último no lo vamos a desarrollar. Sí les voy a dar ese trabajito, ese artículo. Lo que sí vamos a desarrollar son los procesos, y dentro de los procesos vamos a ver cuáles son las distintas herramientas que tienen los procesos. Como siempre, para nosotros esta es la imagen más demostrativa de lo que son los procesos, y por eso es que la traemos un poco acá a colación para plantearla a modo de, no de síntesis, pero sí de introducción sobre el tema del proceso. Los procesos están, aunque no los veamos en nuestras instituciones de salud, no hay que ser procesólogo y demás, pero si nosotros estamos trabajando en una institución de salud, seguramente que nuestro esfuerzo, nuestras horas de trabajo caen, están incluidas, pertenecen a un proceso de trabajo. Los procesos de trabajo, un poco por esto, esta es la imagen, es una construcción que se hace, no es como el raviol de un organigrama, que muchas veces se confunde con eso, donde está establecido, están establecidas las normas y demás. En general, los procesos de trabajo, un poco como lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema en este encuentro, es una construcción que se realiza por parte de quienes están trabajando dentro de ese proceso de trabajo, y se establecen las distintas formas y miradas para desarrollar lo que son los procesos de trabajo. Pero sí es importante tomarlo y tenerlo en cuenta, porque es uno la gestión por procesos es parte de la gestión de calidad. Y la mirada de procesos en cuanto a qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras instituciones con esta mirada de procesos, para este modelo de gestión de calidad que nosotros estamos planteándonos, hay muchas definiciones de procesos, pero para nosotros es la mejor forma de traducir los requerimientos de los usuarios. Recuerden que los requerimientos de los usuarios eran las necesidades, las expectativas y el entorno, el contexto de donde el usuario ese concurre, de donde proviene
a nuestras instituciones de salud. Esos son los requerimientos, y tener esta mirada de procesos sirve para traducir en esos requerimientos en requisitos, que son los requisitos de nuestro trabajo. Es decir, incluso son dos palabras que muchas veces se utilizan, hasta la van a encontrar en la bibliografía como medias, como mezcladas, pero claramente para nosotros los requerimientos son de los usuarios, y los requisitos es la traducción de esos requerimientos a lo que yo tengo que hacer. Esos son los requisitos, lo que yo tengo que hacer para satisfacer aquellos requerimientos. Entonces, si fuera un examen, te sería una pregunta de un examen. Los requerimientos son de los usuarios, los requisitos son de los procesos, porque adentro de los procesos estamos nosotros haciendo cosas, que esos son los requisitos, esos son las cosas que nosotros hacemos para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Y producto de esa traducción, de una correcta traducción a través de esta mirada de procesos, es que se supone por definición que yo, si tengo esta mirada de procesos para ver las actividades que realizo y ver cómo el producto de esas actividades termina satisfaciendo los requerimientos de los usuarios, por definición, en la medida en que yo mejoro la mirada de procesos, voy a obtener mayores resultados en cuanto a satisfacer los requerimientos de los usuarios. Y esto es lo que decía Deming, que es digamos, un poco el impulsor, el promotor, un líder en su momento, y es un autor de los modelos industriales de gestión de calidad. Bueno, planteaba esto, que tal vez es una exageración, pero lo traemos a colación como para ver bueno, realmente es importante ver cómo lo que uno está realizando todos los días en la institución de salud es parte de algún proceso de trabajo de esa misma institución de salud. Entonces, digamos, para llevar adelante esta mirada de proceso se utilizan de alguna manera dos miradas que terminan siendo planos siempre de implementación. O sea, miramos para hacer, no miramos para disfrutar y quedarnos como un espectador. No, miramos para hacer porque somos actores de esos procesos. Entonces, esas miradas de los procesos en lo que se llama la documentación de procesos, y cuáles son los documentos que objetivan y evidencian la mirada de procesos, bueno, básicamente en este modelo son dos. Uno, que es una mirada de alcance, que es lo que nosotros llamamos un plano horizontal, y otro que es la mirada de un plano vertical más en profundidad. En relación a las observaciones, digamos que el plano horizontal respondería a esa mirada panorámica, esa observación panorámica de alcance, de qué es lo que está pasando en la institución, y el plano vertical es cuando yo, producto de esa navegación que hago con esta mirada horizontal en la institución, llego a un punto y ahí me paro a profundizar. Es decir, el plano vertical es, bueno, yo navegué por las instituciones de salud, me voy a parar en el servicio de cardiología y ahí voy a meterme en profundidad a ver qué es lo que está pasando en el servicio de cardiología, por ejemplo. Entonces, las dos herramientas son el mapa de procesos para esa mirada transversal, panorámica, superficial, que da el alcance de esta mirada de procesos de la institución, y la tabla de actividades, que se expresa gráficamente, después lo vamos a ver, en lo que son los diagramas de flujo, los flujogramas, que son la expresión gráfica de una tabla de actividades, que es la profundidad en ese proceso en donde yo me he querido parar a profundizar qué es lo que está pasando en el servicio de cardiología, que es un raviol del organigrama, y voy a ver allí qué procesos están incluidos dentro del servicio de cardiología. Entonces, el mapa de procesos para esta mirada de alcance, y la tabla de actividades para una mirada más de profundidad. Bueno, el mapa de procesos como herramienta es un gráfico, es un dibujo, y digamos, justamente por eso se llama mapa, en el sentido de, se podría llamar esquema, diagrama de procesos, y se llama mapa porque la intención de esa mirada de alcance es que te permita transitar la gestión de la institución, es decir, caminar, por así decirlo, a la institución con una mirada de procesos, sabiendo en qué
a qué distintos procesos uno se va acercando físicamente cuando llega a cardiología. Llegué al servicio de cardiología donde están identificados estos procesos, proceso ambulatorio, proceso y de internación, en fin, lo que esté organizado como procesos para ese servicio de cardiología. Pero bueno, la herramienta lo que es fundamentalmente un gráfico que se llama, es un diagrama de bloques que se llaman, donde uno va metiendo dentro de ese gráfico los distintos procesos con distintas formas de hacerlo. Nosotros usamos las normas IRAN, la herramienta la utilizan con muchas más dibujitos y cosas que están agregadas a esta herramienta. Nosotros utilizamos simplemente el diagrama de bloques, un rectángulo, en donde ponemos como bloques rectángulos más chiquitos adentro del mapa de procesos, ¿no? Entonces, lo que representa esto que llamamos las interrelaciones es justamente a través de la identificación de los procesos, yo voy identificando cuál es el flujo de recursos que yo utilizo adentro de los distintos procesos de trabajo que yo he identificado en ese mapa para llevar adelante las acciones pertinentes y producir un resultado, una consulta. Entonces, lo que la expresión gráfica, el mapa de procesos, una de las cosas que hace es justamente refleja, expresa cuáles son las interrelaciones que existen, que es el flujo de los distintos recursos, qué sé yo, la información entre un paciente con un nombre y apellido que se registra en una ficha clínica, y esa ficha clínica viaja junto con el paciente a través de un sistema informático, un papel, una cosa física a un lado. Entonces así el profesional cuando lo recibe en el consultorio mira en la pantalla quién es decir, el recurso es la información, en este caso es el flujo operativo de los distintos recursos que se utilizan en ese proceso, que están de alguna forma en el mapa de procesos. A través de los procesos que uno identifica, va identificando el flujo de recursos que se utilizan para hacer las prestaciones en cada proceso. Y los procesos identificados es justamente eso. Bueno, el diagrama de bloque, el bloquecito, el rectángulo, donde yo llegué a cardiología, o el paciente llegó a cardiología, y hay todo un proceso. Hay un proceso de admisión en cardiología, en donde el paciente es registrado, se le identifica el nombre, apellido, o no, ya viene identificado antes, pero sí viene con una pequeña historia clínica, porque es un paciente derivado, o no, llega a una primera parte que no es admisión, sino es orientación cardiológica del paciente, donde lo atiende un cardiólogo, y así a grandes rasgos, incluso mostrador de por medio, dice, bueno, listo, vaya a hacerse un electro, haga esto, haga lo otro, orienta al paciente a los distintos puntos, procesos que están adentro del servicio de cardiología. Entonces, el diagrama de bloque en el proceso, yo tengo cardiología. Dentro de cardiología hay varios procesos que son los que están pautados, organizados en cardiología para brindar las distintas atenciones a los pacientes que ingresan al servicio. Entonces, los procesos identificados son esos diagramas de bloques que yo he identificado en función de cómo se organiza la institución en su conjunto y los distintos procesos que median dentro de ellos. Y el área o sector sí es el raviol del organigrama, que es el que de alguna manera nos sirve a nosotros para identificar la estructura, el organigrama, el raviol, en el cual yo voy a tener 1, 2 o 3 o 4 procesos de acuerdo a cómo se ha ido identificando. Es decir, porque esto ya lo vamos a ver, hay distintas formas de hacerlo. Yo puedo hablar de un proceso ambulatorio general de la institución, en la cual incluyo los consultorios externos de cardiología. Y después puedo hablar de un proceso de internación de la institución, en la cual incluyo las interconsultas que hacen los cardiólogos cuando van a la cama del paciente. Entonces, hay distintas formas de organizar los procesos de un mapa de procesos. Por eso puede ocurrir, y generalmente ocurre, que los mapas de procesos no coincidan con el raviol del organigrama de la institución. A veces pueden llegar a coincidir, a veces no, en función de cómo se organizan. Ahora vamos a ver distintos ejemplos para ir entendiéndolo. Cualquier cosa, como hicimos en el encuentro pasado, me interrumpen, preguntan, aportan, para poder hacer más rica el encuentro, ¿no? Entonces,
digamos, en general, cuando hablamos del mapa de procesos, hablamos de un rectángulo más que una pirámide. Yo lo traigo a colación acá porque en general las organizaciones de salud son reflejo de una estructura jerárquica piramidal de organización del organigrama. Entonces, digamos, cualquier organización de salud que en general tiene esta estructura piramidal, tiene distintos usuarios que vienen con sus requerimientos a la institución y salen, por así decirlo, de la institución con algún tipo de nivel de satisfacción en función de lo que se hizo adentro de esas pirámides. Entonces, adentro de la pirámide estamos nosotros trabajando en distintos procesos de trabajo y organizados con una estructura que se llama organigrama, que son esos ravioles, que es esa estructura, por eso la forma piramidal, porque en la mayoría de las instituciones no hay organizaciones por procesos, sino que la estructura, históricamente en las instituciones de salud, se estructura así de una manera jerárquica piramidal, de direcciones, gerencias, jefaturas, supervisiones, una forma piramidal de organización de la estructura en la cual cada uno de nosotros estamos incluidos. Pero los usuarios transitan por esa estructura. Entonces, digamos, puede haber procesos de acuerdo a la forma de organización que tocan distintos puntos de la estructura. El más básico es alguien que lo atiende un administrativo que responde a un raviol del organigrama y se viene a ver al cardiólogo que responde a otro raviol del organigrama. Y a lo mejor antes le hizo el estudio del electrocardiograma técnicos que responden a otro, o enfermeras o enfermeros que responden a otro raviol del organigrama. Pero para el usuario, el paciente, es una continuidad de su tránsito por la institución que termina en un producto que la institución le brinda. Entonces, los procesos en general integran las pequeñas partecitas de cada uno de las personas que trabajan en los ravioles del organigrama para producir la prestación que satisface ese requerimiento. Entonces, por eso es que esta mirada de procesos a veces coincide, pero a veces no coincide con la estructura de ravioles del organigrama. Entonces, cuando yo tengo definido más o menos los procesos de los cuales trata la organización, bueno, la reunión de todos esos procesos, ese es el mapa de procesos. Es decir, el mapa de procesos es el que reúne a los distintos procesos que uno ha identificado en la institución. Entonces, la forma más práctica de desarrollar esto es más que nada con un rectángulo, siempre con usuarios que vienen con sus requerimientos y que salen de alguna manera con algún nivel de satisfacción. Eso siempre es así, siempre se plantea así, y dentro del mapa de procesos, ustedes en la bibliografía van a encontrar distintos tipos y formas de clasificarlo. Nosotros promovemos incluso es un pequeño apunte que le vamos a acercar a Ignacio para fortalecer un poco estos conceptos. Son 3 tipos de procesos. Los procesos estratégicos, que son los procesos de toma de decisiones, en donde generalmente uno los vincula a jefaturas, a direcciones, a gerencias, y no está mal vincularlos. Pero si, por ejemplo, yo soy me metí con los cardiólogos, me podría haber metido con cualquier servicio, o cualquier profesional, o cualquier persona que es integrante del equipo de salud. Pero si yo, como integrante del equipo de salud, soy supervisor de camilleros, y este es el proceso de traslado de pacientes o lo que sea, y el jefe me convoca a mí una vez por mes para evaluar cómo van las cosas y qué es lo que se quiere hacer, ese momento del mes que yo hago en mis horas de trabajo, participo junto con el supervisor o el jefe para colaborar en las decisiones, eso es parte del proceso estratégico también. Es decir, que dentro del proceso estratégico uno dice, bueno, están los jefes y demás, pero también puede ocurrir que cuando nos convocan para opinar, a veces esto se hace más anual que mensual, pero bueno, cuando nos convocan estamos participando del proceso. O a la inversa, cuando el jefe del servicio, algunos lo hacen, otros no, pero la gran mayoría lo hace, atiende consultorios. Entonces esas horas del jefe del servicio, cuando atiende el consultorio, está atendiendo el consultorio como cualquiera otro de los actores. Entonces esas horas son
para el proceso consultorio externo y después participará en el proceso estratégico, participando de reuniones, incluso con personas más, con autoridades superiores a él y demás. Pero los procesos estratégicos, entonces, es el lugar y el momento donde como proceso estratégico se toman decisiones que impactan sobre todo el resto de los procesos que están adentro de las instituciones, o del proceso que estamos analizando. Y después hay otro tipo de procesos que nosotros, ustedes lo van a encontrar en bibliografía de distintos modos, procesos proveedores, nosotros llamamos procesos de apoyo, que son aquellos que dan soporte al desarrollo de las actividades. Por ejemplo, en el servicio de cardiología, para hacer una cosa más simple, es decir, la limpieza que deriva de otro proceso, de otro servicio, de los consultorios, de las oficinas, de los pasillos en los cuales transcurren los pacientes que van al servicio de cardiología, sería un proceso de apoyo a los distintos procesos de cardiología, el mantenimiento del sistema informático, el mantenimiento eléctrico, es decir, compras de insumos, un proceso de apoyo, la liquidación de sueldos que nos hacen cuando nosotros son procesos de apoyo para que funcionen los procesos en los cuales se brindan directamente la atención a los pacientes. Entonces, ahí están los otros que nosotros los llamamos los procesos operativos, que dependen del mapa de que yo esté organizando de la institución, qué tipo de procesos tiene, que tienen que ver con el perfil institucional. Y entonces, dentro de estas definiciones, que habíamos hablado de esas interrelaciones, que es el flujo operativo, y bueno, esto es lo más difícil de hacer un mapa, es decir, que es las flechitas del gráfico de un mapa de procesos, es lo más difícil de hacer, porque es complicado, pero, digamos, una forma que tiene de poder tratar o intentar simplificarlo es trazar a un paciente, digamos, un paciente que ingresa a la institución, por dónde ingresa, qué es lo que hace, qué prestaciones se van realizando. ¿Es una prestación tomar sus datos filiatorios? Claro que sí, distintas prestaciones que se van realizando para que el usuario, el paciente, salga al final con algún nivel de satisfacción. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Sigo con la moto. Una pregunta, doctor. Dale. Me acordé un poco de algo que habló la otra clase. A ver, un ejemplo de cuando no coincide el mapa de proceso con el raviol del organigrama. Yo entré hace un ratito, pero creo que algo que esté ahí en el aire. Puede ser cuando, por ejemplo, no sé, me pongo algo que me pasa a mí, al área de psicología, una auditoría definió que no cumplió los objetivos porque los usuarios se quejaron de la limpieza de los baños o que tardan mucho en sacarse fotos. Digo, yo pensé, ¿qué tengo que ver yo con la limpieza de los baños o con lo que tardan en sacarle una foto? ¿No? ¿Eso sería un ejemplo donde no coincide el proceso con el organigrama o no tiene nada que ver? No. ¿O por qué en una gestión de calidad un área puede verse afectada por el no cumplimiento de objetivos de otro? Bueno, eso es otra cosa. La primera parte no es un ejemplo de que no coincide el raviol del organigrama con el proceso. El raviol del organigrama es esto que pusimos acá. Los raviolcitos estos y no coinciden con el proceso A. ¿Entendés? O con el proceso B. ¿Pero por qué? Porque en el raviol del organigrama, suponte, que está acá es el área de administración donde la gente se admisiona a los pacientes. El área que está acá, que depende, es el área de enfermería donde se realizan los electrocardiogramas. Y esta área que está acá es los consultorios externos de cardiología. Entonces, a la hora de hacer la trazabilidad del paciente, el paciente va pasando por pedacitos de cada uno de esos ravioles. Entonces, ahí es cuando yo digo que el proceso, que sería, por ejemplo, el proceso C, en este caso que está puesto ahí, donde participa el administrativo registrando los datos, la enfermera haciendo el electrocardiograma y el médico cardiólogo revisándolo o ocultándolo, ese proceso no coincide con los ravioles del organigrama. Ajá. ¿Se entiende? Sí.
Perfecto. Bien. Sí. Entonces, lo otro que vos decís es cómo se aplica Doctor. la gestión de calidad en las distintas instituciones. Entonces, habrá cosas que se aplican bien y cosas que se aplican mal. No es que, pará, está mal lo que digo. No es ni bien ni mal, sino que son diferentes. Entonces, uno, así como lo estás contando vos, suena medio loco que se tome una determinación en función de eso. Pero aprovecho lo que dijiste vos para plantearte esto. Suponte vos que estás dentro del proceso de salud mental, que es esta D que está acá. Che, ¿se ve cuando yo muevo la flechita? Sí. Bueno, Sí. suponte vos que estás acá dentro. Este es el proceso D, que es el proceso... Ay, se cortó. Se cortó. Se cortó. Bueno, problema técnico. Tendría que haberte dado el soporte a vos. Entonces, A ver, que a vos, como Alberto. proceso D... Sí, Alberto, estuviste hablando un minuto entero y acá no se escuchó absolutamente nada, ni se te vio tampoco. ah, bueno, ¿y ahora? Y ahora volvamos un minuto Vuelvo, no hay atrás. problema. Sí. Digamos, tomando el ejemplo de la compañera, acá en el proceso D está salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo digo para entender la lógica del mapa de proceso. Después vemos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero para entender la lógica del diagrama de proceso. Acá está, en este D, está el proceso de salud mental de la compañera. ¿Estamos bien hasta ahí? Doctor, disculpe. Hay alguien que está escuchando un audio y hace interferencia con lo que usted está hablando y no sé si a todos les no está pasando sé. eso. No sé, Ignacio. Acá yo no tengo nada aprendido, digamos, no sé. Arcol 55, ¿quién es? Silencia. Ahí está. Silencia, pone el micrófono en silencio. Ahí está, perfecto, gracias. A ver si hay algún otro más, ahora reviso. Creo que no hay nadie más. Todos los demás están en silencio, Alberto. Puedes Bueno, continuar. digamos, perfecto, yo quiero saber, lo que dijo la compañera, como psicóloga de salud mental, vamos a llamarlo, es este proceso de, ¿estamos de acuerdo? ¿Se ve lo que estoy marcando con la flecha? Sí, perfecto. Sí. La limpieza está acá abajo. Acá proveedores y apoyo, supongamos limpieza. Entonces, limpieza, que ser el reflejo de la limpieza sería esta flechita que tendría que limpiar el proceso de, que le da soporte a que el consultorio esté limpio, Esta es la lógica del mapa de procesos, ¿se entiende? Después, que vos me digas que vos como proceso de estás castigado porque no hiciste nada para que el proceso de limpieza actúe en donde vos estás, esa es otra historia. Si está bien, si está mal, si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, esa es otra historia. Lo que yo quiero que entiendan es la lógica del mapa de procesos. Que lo más difícil son las flechas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, hay esto que se llama mapas dentro de mapas. Supongamos que hemos dicho que, bueno, era el D, supongamos que este E es salud mental. Bueno, entonces le preguntamos a la compañera qué es lo que hace ahí en salud mental y nos describe 40 millones de cosas. Bueno, esas 40 millones de cosas que hace la compañera adentro de ese proceso E que es salud mental, yo lo vuelvo a graficar de alguna manera como otro proceso que se desarrolla ahí adentro. Entonces, por eso es este concepto de mapas dentro de mapas, que es como las muñecas rusas que se van poniendo desde la más grande adentro más chica y se van poniendo hacia adentro. Es más o menos la misma lógica, ¿se entiende?
Todo depende del perfil de la institución y de los distintos procesos que yo estoy identificando, para poder decir, hay mapas dentro de mapas, y sí, porque el proceso interviene en un montón de profesionales, y además de profesionales de la salud mental, intervienen profesionales administrativos, operarios, qué sé yo, hay terapistas ocupacionales, no sé, todo depende del perfil de qué se trata. Entonces yo tengo que hacer un mapa de salud mental, porque ahí hay varios procesos que están interviniendo. Entonces el concepto es mapas dentro de mapas. Vamos a ver si se entendió, porque todo el mundo hace así. Y ahora vamos a ver si es cierto. Esto lo hicimos el lunes pasado. ¿Les parece un embole hacer esto? Porque se lo saco, sino en serio. No, está buenísimo. Es un ejercicio bastante bueno. Dale, entonces, digamos, para que ustedes lo tengan, acá nos tomamos unos minutos. Es para que ustedes tienen un relato, lean el relato, y después del relato hay una lista de nombres de que ustedes creen que deben constar en lo que sería un mapa, y el mapa lo vamos a dibujar después. Pero ahora lo que se pide, producto del relato, cuáles serían los procesos en cuanto a los títulos que están puestos ahí, ustedes tilden cuáles son los procesos que, según el relato, a criterio de ustedes, deberían estar. Entonces, ajustense al relato, no hagan supuestos, porque si yo estoy diciendo que el hospital es un hospital de segundo nivel, y seguro que quirófano debe tener, pero si en el relato no aparece la palabra quirófano, no hay proceso quirófano. ¿Está claro? Absténganse, focalícense en el relato. En este ejercicio no hagan supuestos. Después otro que vamos a hacer, sí, pero en este no hagan supuestos. Focalícense en el texto del relato para definir cuáles para ustedes serían los procesos a tener en cuenta en un mapa. Y no se hagan problema, el mapa lo vamos a hacer después. ¿Ya todos entraron al ejercicio? ¿Puedo salir de acá para ver la planilla? ¿Podrías mandar el link? Eso. ¿El link? Ah, está bien. Lo copio en el chat. Salgo de acá y lo copio, 2 minutos. Ahí les estoy mandando también en el link de WhatsApp. Ah, fantástico. Yo lo agrego acá en el chat. Ahí está. Ahí está el link para que el que quiera lo copie directamente de ahí. Y si no, vuelvo a poner el QR un par de minutos más, ¿sí? Para que el que no pudo lo pueda sacar de ahí. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, salgo de acá, ya todo el mundo entró al ejercicio. No quiero que me digan sí, quiero que alguien me diga que no para que lo deje. Si nadie dice no, salgo. ¿Todo el mundo entró al ejercicio? Fantástico. Salgo de acá y me meto en las planillas. A ver qué es lo que están haciendo.
Bueno, esto es lo que ustedes están poniendo, ven cómo van poniéndose, yo lo voy a poner para que no se copien, así que cada uno tiene decisión propia, pero bueno, ahí van saliendo lo que ustedes van poniendo, ¿ven? Hasta ahora tenemos 3, perdón. Cuando tengamos un número más cerca de 30, una cosa así, que sería más de la mitad de los que están del otro lado, ahí empezamos a resolver el mapa. ¿Alguno no entendió lo que tiene que hacer? Bien. Bueno. Bueno. ¿Arrancamos con esto, les parece? Entonces, en base a lo que ustedes describieron, en general, de lo poco que pude ver, estaba bastante bien, digamos, no había grandes... Más que nada, el tema de si está en el relato se pone, si no está en el relato no se pone, ¿no? Este es el concepto. Entonces, vamos a graficar el mapa de procesos, ¿les parece? Entonces, como todo mapa, tenemos los usuarios que ingresan con requerimientos y salen con algún nivel de satisfacción. Entonces, de acuerdo al relato, vamos viendo, los usuarios ingresan o a orientación del paciente, que creo que está en el relato como mesón de turnos, o a la guardia, que son los dos tipos de ingresos señalados. En el relato se habla de lo que pasa una vez que entró al mesón y se hizo la orientación del paciente, donde se lo orienta y si es para vacunar les dicen que vayan al vacunatorio. Y si tienen que hacer algo adentro del hospital Argan, les dicen que vaya a la ventanilla de recepción de pacientes. En el relato, si bien se dice que en la guardia se hacen atención de emergencia con el triage y demás, no se dice en el relato qué es lo que pasa después de la guardia, si el paciente va internado, si el paciente se contra referencia, se va, como no podemos poner flechitas, porque las flechitas las pongo si hay alguna referencia de eso. Como no está puesto en el relato, yo acá, con los datos del relato, no puedo saber qué pasa con los pacientes después de la guardia. Sí, después del mesón de turno, que de alguna manera opera como orientación del paciente, como hacia el vacunatorio o hacia la recepción del paciente. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, Bien. sí. Entonces, de ahí, de la recepción del paciente, el caso es si va a consultorios externos, se los deriva a consultorios externos. ¿Y por qué la flecha está de ida y vuelta? En el relato se dice que los profesionales no otorgan turnos cuando les piden un estudio complementario, sino que les indican que vuelva a la venilla, en donde sacan el turno o para el estudio que les han pedido. Por eso es que la flecha es de ida y vuelta, ¿se entiende? O de orientación a otros pacientes, de ahí de recepción del paciente, puede ir como visita a internación o como paciente internación a que se interne.
o va al laboratorio o a imágenes a hacerse los estudios o a retirar los estudios, de acuerdo al relato siempre, ¿no? Y después, de acuerdo al relato, hay distintos procesos que uno los podría indicar como procesos de apoyo. De acuerdo al relato, los que se mencionan son limpieza y sistemas. Yo vi que se puso ahí gestión de compras. Si suponemos, obviamente que tiene que haber gestión de compras, pero en el relato no se dice que a lo mejor se menciona cosas, pero no se menciona la gestión de compras dentro del relato. Por eso, de acuerdo al relato, los dos procesos de apoyo que de acuerdo al relato se mencionan son líneas y sistemas. ¿Estamos bien? Y después se dice que hay una dirección, porque se establece, entonces ahí suponemos que hay un proceso estratégico, e incluso está planteado ahí que dentro de la dirección, el director o las personas que el director menciona son las que hacen el proceso de gestión de reclamos y sugerencias. Entonces ahí se recibe a los usos, está puesta la cosa que nos indica, de acuerdo al relato, es un ejercicio, ¿no? De acuerdo al relato de que en la dirección, además de lo que suponemos, no suponemos, sino que es un proceso donde se toma, está indicado que allí se desarrolla el proceso de gestión de reclamos y sugerencias. Y entonces, de acuerdo al relato, uno podría optar por dos formas. Bueno, como ahí se habla de admisión y de internación, uno podría decir, se entiende que va primero a admisión y después de admisión pasa a internación. Y no está claro si la admisión está integrada a la internación o no, de acuerdo al relato. Pero yo puedo plantearme esta opción porque no está claro de acuerdo al relato. Y el otro tema son los centros de salud, en donde, de acuerdo a lo que dicen, derivan a los pacientes y serían esos usuarios que después ingresan al hospital Argan. Entonces, uno podría decir, yo incluyo dentro del mapa de procesos a los centros de salud, es una decisión, uno las puede incluir, o no los incluyo y mi mapa de procesos no los tiene en cuenta, y lo que hacen los centros de salud, yo los tomo cuando viene el usuario con el derivado, por así decirlo, del centro de salud. Pero yo podría tomar cualquiera de las dos opciones, o lo incluyo dentro del mapa, o no lo incluyo y están fuera del mapa de proceso. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Bueno, vamos a ejemplos. Digamos, un momento, vamos a... ¿Alguna duda, alguna pregunta con eso? Del mapa de proceso, porque ya me meto en otro tema, en otra herramienta, ¿sí? ¿Lo puede volver a poner, por favor? ¿Cómo no? El mapa completo. Pero cómo no, dame un segundo. Ahí estamos. Ahí está. Entonces dijimos, ¿se ve? ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, usuarios que vienen con requerimiento y salen con satisfacción. De acuerdo al relato, hay usuarios que tienen ingresos diferenciados. Uno que va, creo que el relato dice mesón de turno, que sería, opera como orientación de pacientes, ¿sí? Y otros que van directamente a la guardia. Entonces, lo que dice el relato de orientación de pacientes es que los pacientes salen de ahí de la orientación de pacientes y les dicen que vayan a vacunarse y les indican dónde, y si tienen algo que hacer adentro del hospital por alguna cuestión, van a las ventanillas de recepción de pacientes. De allí, de las ventanillas de recepción de pacientes, van y
vienen a consultorio externo, ya sea van a la consulta o porque vuelven de la consulta para hacerse un estudio a solicitar un turno. Van a internación, ya sea los pacientes o las visitas, ¿estamos bien? Y van Sí, sí. a hacerse o retirar estudios de laboratorio o de imágenes. Como en el relato no está planteado el retiro, es por estas dos flechas, la de laboratorio e imágenes, también deberían ser igual que la de consultorios externos, o sea, de un ida y vuelta. Pero como en el relato no dice que van a retirar los estudios, por eso que no lo hemos puesto, pero si lo dijera, debería ponerse de ida y vuelta. Y después, dentro del relato, hay dos procesos que están, digamos, expresados en el relato, uno que es limpieza y otro que es sistema, que serían los procesos de apoyo. Y después están los procesos estratégicos, donde está la dirección, donde se toman las decisiones, dijimos, y hay un proceso que se dice que está expresado en el cartel, que sería la gestión de reclamos y sugerencias, que como está en la dirección, el director gestiona, por así decirlo, ese proceso. Y después uno puede decir que como hay admisión, identifico dentro de internación dos procesos, uno que es admisión y otro internación, y el tema de centros de salud, si los integro al mapa de procesos o los dejo afuera y considero el accionar de los centros de salud como usuarios que vienen derivados de los centros de salud. ¿De Gracias. acuerdo al relato? ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Sí, gracias. Bueno. Ahora nos metemos con los procesos. Los procesos, digamos, el mapa de procesos, la expresión de todos los procesos que están dentro de la institución, o si estoy en un área, los que están dentro del área, y ahora me voy a meter en qué es un proceso directamente, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones de procesos, esta es una, que está dentro del modelo de gestión de calidad de los premios, tanto de la ciudad como de la provincia de Santa Fe, una definición que ustedes la van a encontrar en la bibliografía, muy parecidas a otras. Las vamos a desagregar. Entonces, decimos que el propósito es generar un producto o servicio y convertir insumos en resultados. Eso responde a la pregunta, ¿qué es lo que hace el proceso? Y lo que hace el proceso son sus objetivos. Y como los procesos son, recuerdan que hicimos el ejemplo de las muñecas rusas, como los procesos están dentro de otro, que del mapa de procesos, dentro del proceso siempre se va a encontrar en un área en la cual hay otros procesos. Entonces, el objetivo del proceso tiene que estar alineado con la misión de donde ese proceso está. El concepto de misión y objetivos es más o menos lo mismo. Lo que cambia, por así decirlo, es la escala, para no entrar en una disquisición teórica. Digamos, ¿qué hace el proceso? Es un objetivo. ¿Qué hace el área? Supongamos que sea el área ambulatoria, o estamos hablando de procesos que coincide el mapa de proceso con el raviol de cardiología, y este es el proceso ambulatorio de cardiología. Entonces, el objetivo de qué hace el proceso ambulatorio de cardiología tiene que estar alineado con la misión del área del servicio de cardiología. Y objetivos son de los procesos, las misiones son de las áreas o las instituciones. Los objetivos están más relacionados a procesos y actividades, la misión está más relacionada a áreas o instituciones. Personas, estamos hablando en la definición persona. Bueno, las personas, este modelo los identifica como actores, pero actores son los puestos de trabajo. Es decir, en admisión hay 15 administrativos, pero los 15 hacen lo mismo. Yo estoy diciendo que ahí hay un actor, que es el administrativo, se expresa en Juan, Pedro, Carlos, los 15 que trabajan. Pero desde el punto de la descripción de las actividades de los procesos, los actores son puestos de trabajo en donde se desempeñan las personas con nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, habrá tantos actores como puestos de trabajo, roles de trabajo diferentes que se realizan dentro de un proceso.
acciones, pasos o acciones, bueno, estas son las tareas, las cosas, las actividades que se hacen adentro de ese proceso. ¿Quiénes hacen esas tareas? Los actores, las distintas personas que llevan adelante las actividades consumiendo los recursos del proceso. Es decir, el empleado administrativo de admisión que tiene una hoja en blanco o una pantalla en blanco, consume esa información agregándole los datos filiatorios del paciente que está recepcionando. Consume el recurso del proceso, que es una pantalla en blanco, y la transforma, le agrega valor con los datos del proceso. Por eso es que decimos, la pantalla en blanco sería o el formulario en blanco, la familia, no sé, lo que yo modifico en el documento lo puedo versionar. Cuando le cargo los datos ya es un registro unívoco, ya ese es un registro que no se puede versionar porque se van agregando datos, pero ya es un registro único y unívoco de la persona a la cual se le expresó, se les imprimió en el formulario o se registró en una pantalla el dato, que es su nombre, apellido, su número de documento y pasa a ser unívoco. Bueno, esos son los pasos, las tareas, las acciones de la definición. Esto que esté interrelacionado, así como los procesos están interrelacionados en el mapa, aquí las actividades de los procesos están interrelacionadas. Y eso es lo que se llama el flujo de actividades que se van encadenando entre sí con valor agregado. Es decir, en el ejemplo que estamos hablando del consultorio de cardiología, el cardiólogo, el médico cardiólogo, la enfermera o el enfermero que va a hacer el electrocardiograma no puede recibir el formulario en blanco o mira la pantalla y está en blanco. Tiene que tener los registros que el administrativo registró o anotó en ese formulario. Es decir, que en la secuencia de actividades cada uno va agregando valor a las distintas prestaciones que hace cada uno. El administrativo, la prestación que hace es la registración del paciente, la enfermera o el enfermero, la prestación que hace realiza el electrocardiograma, y el médico, la médica cardióloga, la prestación que realiza es evaluarlo al paciente sobre la base de esas condiciones, y al paciente fulano de tal, que es el registro unívoco del mismo, y le da la indicación que corresponda a lo que encontró, al final. Pero en la secuencia de actividades en ese flujo se van agregando valor a las distintas tareas. A las distintas prestaciones van, en la medida que se van realizando, van agregando valor que queda expresado en la prestación final que termina con algún tipo de nivel de satisfacción del usuario. Eso se llama flujo, las secuencias de actividades que se encadenan entre sí. Y esto que son los recursos físicos, en general son recursos, por así decirlo, singulares de los procesos, que es el ejemplo que estamos dando. El estetoscopio lo usan varias especialidades, pero el papel del electrocardiograma, la tira del electrocardiograma la utilizan los que hacen los electrocardiogramas. Estamos hablando de recursos que son singulares y propios que ayudan a identificar a los procesos. Entonces, estos 5 componentes son las 5 partes que tiene esta definición de procesos, que yo las voy a utilizar. ¿Para qué? Para poder construir, bueno, recuerden que dijimos que los procesos son una construcción, ¿y de dónde, cómo se hace esta construcción del proceso? Bueno, se hace a partir de listar las actividades que uno hace. Entonces, generalmente esta lista de actividades, generalmente se hace en una semana, porque a lo mejor uno los lunes hace una cosa y los viernes hace otras cosas que no hacen los lunes o el resto de los días. En general, uno cuando dice, bueno, ¿vos qué haces? Entonces listás, por así decirlo, las tareas semanales. Obviamente que puede haber alguna actividad que uno la hace una vez por mes o cada 2 meses, claro que sí, bueno, se incluye también en ese listado de tareas. Entonces, uno participa de distintas tareas y el administrativo a lo mejor tiene una reunión semanal de capacitación, entonces la tiene que poner ahí porque hay horas de su trabajo que están destinadas a la actualización de su saber hacer. Entonces, dentro de las actividades, participar del curso de capacitación
autorización porque es obligatorio. O dentro de las actividades de registrar a los pacientes, también además de eso, después tengo que ir al archivo y ordenar el archivo de las pocas historias clínicas físicas que todavía quedan en la institución, las ordena ese mismo administrativo. Entonces, yo tengo que listar todas las actividades que realizan cada una de las personas. Entonces, obviamente, si hay 15 administrativos que hacen lo mismo, habrá una lista de tareas que será común a los 15. Entonces, una vez que hago ese listado de todas las tareas que realizo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar estos 5 componentes de la definición para decir, estas 4 actividades y esta otra se reúnen, cumplen el objetivo, son actividades que se dan, son secuenciales, dan valor agregado, es decir, aplicar los 5 consumen los mismos recursos, aplicar los 5 componentes de la definición. Entonces yo digo, bueno, de toda esta lista de tareas que yo hago, estas actividades, yo las voy a reunir y voy a construir mi proceso. Entonces, de nuevo, utilizo las 5 componentes de la definición para identificar a los procesos. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Esto no es una construcción que se hace así, esto va y viene, entonces esta actividad la tengo que sacar, tengo que agregar esta otra. No es una cosa que se hace tan automáticamente, sino que es una construcción que se realiza y encima, si son 15 actores los administrativos que están ahí, se tienen que poner los 15 para hacer esto, a veces es complicado. Pero la lógica es, para identificar el proceso, yo utilizo esos 5 componentes de la definición. Y una vez... ¿Cómo? Perdón. Los 5 componentes, si puedes poner la imagen de los 5 componentes. Sí, cómo no. Ahí está. Es decir, estas actividades que yo hago cumplen más o menos el mismo objetivo, responden a la misma pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Las realizan las mismas personas que desempeñan las mismas tareas. Hay una lógica secuencial en donde hay un agregado de valor entre cada una. Los recursos que se emplean son más o menos los mismos, o son singulares pero tienen una lógica, en fin. Es una construcción, no es una tarea, digamos, ustedes no van a encontrar ni a Bedis Donabedian ni Deming para cómo tienen que ustedes describir el proceso donde ustedes están trabajando. Eso lo tienen que hacer ustedes, utilizando estas herramientas, estas definiciones como para tratar de identificar a esos procesos. Entonces, estos 5 componentes, objetivos, personas, actividades, flujos y recursos, ¿ya puedo seguir? Sí, claro. Entonces, esos son los 5 componentes que yo utilizo para identificar estas actividades y decir, bueno, estas actividades yo puedo decir que se reúne un proceso. Insisto, se puede corregir, no se cristaliza, hay que volver a hacerlo, se vuelve a hacer las veces que sea necesario. Una vez que se han definido esas actividades, paso a, bueno, si este es el proceso, estamos todos de acuerdo, es lo que corresponde a la aplicación de estos 5 componentes para identificar el proceso, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo tengo que documentar. Entonces, la forma de documentar el proceso es a través de lo que se llama una tabla de actividades, que es una planilla en donde yo tengo un encabezado, identifico el proceso, al proceso le pongo el nombre que uno quiera, de consenso, tengo que identificar justamente el raviol del organigrama en donde ese proceso opera, si sé que está dentro de un mapa de procesos, lo puedo agregar acá o no, pero eso en general, los mapas de procesos en las instituciones de salud, y son muy pocas las que cuentan con mapas de procesos porque son aquellas que acreditan, que certifican, que se presentan a premios, porque los modelos de gestión de calidad para acreditar, certificar o premiar incluyen una descripción de mapa de procesos de la institución. Pero no la mayoría de las instituciones lo tiene, pero sí uno sabe en qué raviol del organigrama está. Entonces, ahí yo hago referencia al área o sector, ese es parte del encabezado. Y al proceso le pongo el nombre que quiera. Es más, en la industria los procesos tienen código. El Z24 se refiere, y hay un glosario de
de siglas, que es lo que significa cada proceso. En general, en salud, es mejor ponerle un nombre que lo identifique ya de por sí con ese nombre, como hicieron ustedes en el ejercicio del mapa de procesos. Bueno, entonces, en la columna va el orden de las actividades. Esto es lo que reflejaría el flujo de las actividades en cuanto a un orden. La columna siguiente es la descripción de las actividades, y ahí van las tareas, las actividades. En la siguiente va quién realiza las actividades. Recuerden que es el actor, son los administrativos, todas las actividades lo realizan los mismos administrativos, o sea, el médico, la enfermera, todo, enfermera, y se ponen comillas y comillas, lo hacen los mismos. Una cuarta columna, es decir, la actividad se registra, bueno, poner cuál es el registro. ¿Todas las actividades se tienen que registrar? No. Siempre ponemos el ejemplo. Abrir y cerrar la puerta en una oficina, y no es una actividad que uno tenga que registrar, pero si está en un quirófano, es más, hay un contador de cuántas veces se abre y se cierra la puerta, por esto de que dime cuántas veces abres y cierras la puerta de un quirófano y te diré qué riesgo de infección intraquirúrgica tiene, porque el bicho no entra por otro lado que no sea la puerta a través de las personas, los elementos, lo que sea, pero abrir y cerrar la puerta en muchos quirófanos se toma en cuenta como un indicador de planificación. Es decir, nos olvidamos la caja, va a abrir, buscar, ¿eh? Entonces, depende del proceso si las actividades se registran o no. Bueno, si se registran, hay que ponerlas en esta columna. Y esta última columna es aquella que es para ampliar el detalle de la actividad. Porque yo puedo decir, como actividad, la primera actividad es recepcionar al paciente. Bueno, pero yo acá puedo hacer un procedimiento que no tengan la idea que el procedimiento es una enciclopedia, un libro de 400 capítulos. Un procedimiento puede ser una hojita de 3 o 4 renglones, en donde yo puedo decir, recepcionar al paciente. Bueno, ¿cómo se recepciona al paciente? Número 1, mirarlo a los ojos, establecer contacto visual. Número 2, saludarlo. Número 3, preguntarle qué es lo que se solicita. Número 4, aclarar, en fin. Y ese es un procedimiento de 4 o 5 renglones que lo que está detallando es cómo se recepciona al paciente. Lo que el procedimiento detalla es la actividad de recepcionar al paciente. En general, a las actividades para saber si corresponden en un renglón, es intentar ponerlas en un verbo infinitivo. Entonces, si yo digo recepcionar y registrar al paciente, y bueno, sería mejor poner recepcionar una actividad y registrar al paciente otra, para dar lugar a lo mejor esto de cómo hay que recepcionar al paciente, y entonces el procedimiento actúa en esa actividad o en 2 o 3 actividades de cómo se realiza. Es decir, hablando de ese ejemplo de la muñeca rusa, yo voy metiendo las muñecas adentro y el procedimiento sería la muñeca tal vez más chiquita de cómo en el detalle se tienen que hacer las cosas. ¿Estamos? Esta es la forma de documentar los procesos a través de la tabla de actividad. Entonces, siempre partimos de esto, por eso es que nosotros hablamos gestión de calidad y no gestión de la calidad, ¿eh? No es menor el título, porque si yo digo gestión de la calidad, el sustrato es justamente la calidad, que es lo que le da el artículo femenino, la calidad. En este caso, gestión de calidad, el sustrato es la gestión, es esta lista de cosas que se hacen todos los días, a la cual yo quiero brindarle, gestionarla, cambiarla, modificarla o hacerla mejor, como ustedes quieran, con criterios de calidad. Y por eso es que hablo de gestión de calidad, sin el artículo, ¿eh? Entonces, partimos de acá. Entonces, estas actividades, aplicando los 5 componentes, yo digo que este es un proceso, esta otra actividad responde a otro proceso, es decir, hablamos de que tengo que registrar al paciente y después tengo que ir a archivar las historias clínicas, o tengo que atender el consultorio y después tengo que ir a la cama de internación porque soy especialista, a hablar con el médico clínico que lo está llevando, en fin, distintas actividades que yo aplico los 5 componentes y digo, estas responden a un proceso y esta a otro. Puede haber actividades que no sé a qué proceso responden, y sí que puede haber. Y eso es la evolución de la documentación de procesos, en la medida que vayamos incluyendo en procesos todas las tareas que uno
hace, uno puede decir que está haciendo una gestión por procesos institucional. Pero bueno, hoy tenemos esas dos identificadas. Bueno, esas dos actividades, esos dos procesos que yo he identificado utilizando los 5 componentes, están dentro de un mapa del área donde yo estoy. En algún mapa esos procesos están. Y, en definitiva, ese mapa de procesos termina en el proceso de la institución. Estos dos son ejemplos del Garrahan. Este es el proceso ambulatorio, donde hay un montón de cosas, y dentro del mapa institucional, el proceso ambulatorio, donde están incluidas todas los distintos servicios que operan ahí en esa cosita. Entonces, pero la lógica es la misma, lo que cambia es la escala. Entonces, yo tengo que, todos tienen que identificar sus actividades. Entonces, en función de las tareas que realizan, la lógica es aplicar los 5 componentes e identificar al proceso. Una vez que los tengo identificados, trato de tener esa mirada de alcance, armar el mapa, y si ya hay una política, una definición institucional de hacer un mapa institucional, yo ya tengo el mapa del área donde yo trabajo y se lo aporto a el que quiera hacer el mapa institucional. Un ejemplo, por ejemplo, el proceso de internación, un ejemplo, ¿no? Esto, digamos, este es el concepto de mapas dentro de mapa. Entonces, en internación, algunos esto lo llaman un macro proceso, y uno puede identificar distintos procesos que están adentro del macro proceso. Otros dicen proceso de internación, y admisión, atención 1, atención 2 son subprocesos. La nomenclatura no está establecida internacionalmente, la hace uno como puede, por así decirlo. Pero para que ustedes entiendan, este es un mapa de procesos del área o el sector internación, a donde concurren distintas especialidades. Entonces, uno lo que hace es identificar estos 5 procesos en una lógica. En cuanto viene el paciente, se interna, se hacen cosas y sale. Acá el producto estaría el egreso, digamos, sería porque es el proceso de internación. Entonces, de cada proceso, yo lo que tengo que hacer es esto. Esto es un flujograma, un diagrama de flujo. Pero el diagrama de flujo, el flujograma, termina siendo un jeroglífico egipcio si yo no tengo la tabla de actividades. Porque yo tengo que saber qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3. Entonces, el documento básico cuando se identifica un proceso es la tabla de actividades. Después, si uno lo quiere mostrar y hacer un diagrama de flujo, un flujograma, porque queda lindo, lo hace. Pero el flujograma, el diagrama de flujo, es la expresión gráfica de la tabla de actividades. Si no, no se entiende nada. Entonces, en la medida que uno tiene descrito la tabla de actividades de cada uno de los procesos que componen el mapa de procesos de internación, uno está en condiciones no solamente de resolver problemas, porque los identifica y los incluye en qué proceso están o qué procesos impacta el problema, sino también las omisiones. O sea, yo no tengo correctamente identificado a los pacientes, bueno, que es una de las metas de la OMS y la Joint Commission, de la Alianza para la Seguridad del Paciente. Bueno, vamos a poner pulseras a todos los pacientes porque ese es uno de los métodos de identificación que vamos a usar. Entonces, cuando yo tengo descrito esto, yo sé en qué lugares tengo que generar el tema de la pulsera, el control, el monitoreo, porque yo tengo descritas las actividades y quiénes las realizan. Entonces, si yo sé que para poner la pulsera, enfermeras y enfermeros son fundamentales, o los administrativos cuando en admisión tienen que entregar la pulsera, como yo tenga organizado el tema, yo tengo que hacer una reunión con esas personas y capacitarlas. ¿Para qué? Para que adquieran competencias para resolver el problema de la identificación adecuada del paciente. Entonces, la descripción de los procesos a mí me permite enriquecer y mejorar los perfiles de trabajo, porque yo, además de la formación disciplinar, que es el secundario completo de un empleado administrativo, yo ya le tengo que agregar haber participado del curso de 2 horas sobre identificación de los pacientes y la importancia que tiene la pulsera. Entonces, enriquezco el perfil dotándolo de una capacitación acorde a la competencia, que la competencia es la aplicación del saber disciplinar en la resolución de los problemas de la cotidianeidad. Entonces, cuando yo tengo identificado
los procesos y documentado, puedo encarar y desarrollar esto. Que esto es cuando quiero encarar metas, pero si quiero resolver problemas, más todavía lo puedo hacer. ¿Qué es lo que pasa, que generalmente pasa cuando yo no tengo identificado adecuadamente y documentado los procesos? Es lo que se llama el modelo de Rison del queso Gruyère, el queso suizo, está en disputa si es francés o suizo, en donde aparecen estos agujeros que son las omisiones, porque yo no tengo documentados los procesos. Entonces, cuando yo estoy en esta situación, es cuando uno comienzan a encadenarse las omisiones o las macanas, y termino en el egreso el paciente operándole la pierna izquierda en vez de la derecha. ¿Qué ha pasado? O lo más tradicional, que en el transcurso de eso a lo mejor le he dado una medicación que no correspondía, o una dieta que no correspondía porque no se registró el pase de la noche que cambió de sala, y entonces como no se registró, cuando fue la camarera a llevarle la dieta, se la dio a la cama, no sabía quién estaba ahí porque no le pidió la identificación, y el diabético terminó comiéndose una dieta hiperglucémica, qué sé yo, digamos. Para eso sirve la identificación de pacientes y dentro de eso la documentación del proceso, ¿no? Esta sería la lógica. Entonces, a modo de resumen de esto, lo que se llaman los costos de la no calidad o los niveles de dificultad que tradicionalmente se toman con lo que se llama la pirámide de Galtung, en donde establece esto. Cuando yo detecto y arreglo un problema en el área de trabajo, mi nivel de dificultad para arreglarlo es 1, los costos de la no calidad que se da. En cambio, si el problema lo detecta alguien afuera del área de trabajo, si yo estoy en internación y va el extraccionista a sacarle sangre al paciente y resulta que no tiene la pulsera, y entonces el extraccionista, porque se ha establecido institucionalmente que no realiza la extracción si no está correctamente identificado al paciente, trae la historia que voy a sentar esto y se arma un lío, pero me van a sancionar, no me hagas esto, que eso se arma todo un despelote por eso, y ya resolver ese tema ya es más difícil, porque además de ponerle la pulsera, tengo que convencerlo a ese extraccionista que esto no va a ocurrir más, y eso demora tiempo. Es decir, vine y no estaba la pulsera, y después de cuántas veces que vine, yo confío en que vos haces bien tu trabajo. Bueno, ese es el nivel de dificultad o el costo de la calidad. Y si el problema llegó al usuario, ahí estamos perdidos. Ya el nivel de dificultad o el costo de la calidad es 100, si he hecho alguna de estas macanas, y ni que hablar en un sector privado donde se pierde la fidelidad, como planteaba la compañera, que está haciendo mal las cosas. Bueno, si el problema ha llegado al usuario, resolverlo siempre es mucho más difícil. Entonces, por eso es importante el tema de la documentación de procesos, en el sentido de poder saber qué es lo que uno está haciendo. Entonces, si los procesos yo los tengo identificados y documentados, yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿están orientadas los procesos a satisfacer los requerimientos de los usuarios? Y al mismo tiempo, cuando yo tengo identificados y documentados los procesos, aumento la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque disminuyo los riesgos. Yo sé que siempre el riesgo va a haber. Pero por eso, esto de la seguridad del paciente, dime, ¿cuán documentado tienes tu proceso? Y te diré qué nivel de seguridad del paciente obtienes. Entonces, la seguridad del paciente, esto que está muy en boga ahora, parte de esto, de saber lo que uno está haciendo y documentarlo. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Ahora dejo esto un ratito y después pego el link en el chat. Este ejercicio, a ver, no desesperen. Es solamente para que ustedes lo lean. Es un caso. Lo que quiero es que ustedes lean el caso y después lo resolvemos juntos acá en la pantalla. Pero quiero que ingresen al caso
para que lo lean, ¿sí? ¿Estamos? 2 minutos, rapidito, léanlo y después vemos cómo resolvemos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el relato anterior para un mapa de procesos. Ahora con este relato vamos a identificar procesos, ¿sí? ¿Lo puede pasar por WhatsApp? Ignacio, el WhatsApp podrá pasar. Dale, ahí lo paso. Yo salgo de acá y lo paso en el chat, ¿les parece? Y vuelvo a ponerlo, Bueno, ponelo, Alberto, y volvelo otra vez a poner, pues no llegué a sacar. Sí, lo vuelvo a poner el código de barras, pero lo que quiero es escribir el chat en el link, lo quiero escribir en el chat. Dame un minuto. La red, me aparece un cartelito de que está fatal, ¿eh? Ahí ya está puesto en el chat y vuelvo a poner el QR. Ahí estamos. Insisto, lo que quiero es que lean el caso, nada más, no hay para resolver. Simplemente leerlo, tenerlo ahí presente y vamos viendo cómo lo resolvemos después acá en pantalla. ¿Sí? Sí, está. Bueno. Vamos a hacer la misma gráfica de manera piramidal. Ustedes saben que esto es mejor hacerlo en un rectángulo, pero para que se entienda la misma lógica, los usuarios con requerimientos, los usuarios con satisfacción, ahí adentro estamos nosotros, organizados, en este caso el centro de salud, acá sí vamos a hacer supuestos, que supongamos que tienen este organigrama, una dirección con 2 jefaturas, de las cuales dependen distintos servicios, que son 4, pediatría, ginecología, cardiología y clínica. Hay una supervisión de administración de la cual depende toda admisión, y de la jefatura de diagnóstico y tratamiento depende el laboratorio, toda enfermería y todo el servicio social. Digamos, suponemos que esta es la lógica de organización, de estructura, de organigrama. Llega Estela, viene Estela con su hijo y hace su primer contacto. ¿Con quién? Con el policía que está ahí adentro. Entonces, uno puede decir, pero el policía es un actor o no, eso depende del proceso que uno arme. Si lo incluyo o no lo incluyo, eso depende de uno. En general, es la primer cara que se tiene, en general son empresas tercerizadas, en general no se hacen inducciones para que, por ejemplo, en el banco están inducidos a que el personal de seguridad tiene que actuar como orientador. No sé si pasa lo mismo en los centros de salud, pero bueno, el primer contacto que tiene es el personal de vigilancia, que uno puede decir si lo incluyo o no en el proceso o no, eso depende de cómo lo haga uno, por así decirlo. Después del personal de vigilancia concurre admisión. Ahí espera, le toman la ficha, lo registran y vaya al consultorio de enfermería mientras el empleado administrativo le acerca la ficha al médico pediatra. Va a enfermería, lo pesan, lo miden, le piden el carnet de vacunas y le dicen que vaya a la sala de espera, que lo van a llamar por el apellido al chico donde están los consultorios de los pediatras. Llega al consultorio del pediatra, el pediatra la atiende, le pide la receta, y le pide unos estudios y le dice que vuelva a admisión a pedir el turno para el estudio que le pidió. No recuerdo, creo que pidió el turno, se va del centro de salud. En el relato, mientras estaba esperando Estela, también estamos haciendo supuesto, ¿no? Porque el relato lo dice. Se le acercó una trabajadora social hablándole del consultorio rápido de ginecología para la detección temprana del cáncer de mama. Entonces,
Estela, cuando se fue del centro de salud, lo dejó a Nicolás en la escuela y dice, voy a volver le voy a hacer caso a esta que me dijo. Entonces, también suponemos de admisión, le toman los datos y va al consultorio de ginecología y el ginecólogo le pide una encuesta social, le pide que vaya a la enfermería, al laboratorio para hacerse un Papa Nicolau, la enfermería en función de lo que sea para hacerse el estudio y después que tiene todos los resultados me viene a ver. Entonces sale del centro de salud. Esos son los dos procesos que están incluidos en el relato y estamos suponiendo, de acuerdo al relato, cómo armarlo. Estamos suponiendo, no como en el ejercicio anterior. Acá estamos suponiendo el organigrama, suponiendo que Estela volvió a hacerse el control de ginecología para detección temprana del cáncer de mama. Entonces, este recorrido del paciente en cada una de las cosas son los procesos que nosotros tenemos que documentar a través de una tabla de actividades. Y entonces ahí vamos a describir, de acuerdo al relato que está ahí, de acuerdo al recorrido, a cómo se traza un paciente que va ingresando, entonces yo voy en función de eso describiendo los procesos. Y estos procesos, dentro del mapa de procesos, eran los procesos operativos, claves, principales, ustedes lo van a encontrar con distintos términos en la bibliografía, pero de ese relato, de ese recorrido que hacen los pacientes, yo tengo que ayudarme aplicando los 5 componentes de la definición para identificar los procesos y hacer la tabla de actividades. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Me meto en otras herramientas. Igual vimos una herramienta, el mapa de procesos, otra herramienta, la tabla de actividades. Ahora vamos a ver otras herramientas. ¿Seguimos viaje? ¿No hay dudas? No, Doc, todo bien. Fantástico, seguimos entonces. Bueno, nos vamos a meter ahora yo escribo las actividades, documento los procesos, pero tengo que tener mediciones para ver cómo anda el proceso. Entonces, en esto, Juran, que es un hombre de la calidad del modelo industrial, él decía, yo creo en Dios, todos los demás tienen que traer datos. Entonces, con los datos construye un indicador. Entonces, vamos a traer a colación una definición de una comunicación personal que hicimos con el doctor Pablo Bonasola, que es un sanitarista de nuestro país reconocido, y que en una comunicación personal, que muchas veces cuando haces unas preguntas aparecen la síntesis de las experiencias de los años de estudio y de trabajo, y bueno, esta es lo que yo desgrabé de la entrevista personal que tuve con él, es un amigo además. Y bueno, esta es la definición. Magnitud que representa un evento o fenómeno para su evolución, comparación con sí mismo en el tiempo, o para la comparación con un estándar. Bien, magnitud. Esto quiere decir que yo tengo alguna magnitud. Es decir, por ejemplo, el metro de París es una magnitud, es una referencia que yo utilizo para medir algo. Las camas, las cantidades de consultas realizadas, la cantidad de estudios realizados, la cantidad de pacientes registrados. Estoy teniendo, cuando hablo de un indicador, tengo que hablar de algún tipo de magnitud, que es, digamos, esto depende de la escala, es una medida concreta de acuerdo a la escala que yo esté analizando, es decir, si son camas, si son egresos, si son pacientes, si son... Es lo que yo quiero medir, tengo que tener una escala y esa escala es lo que representa la magnitud. Un evento fenómeno, es decir, es algo que ha sucedido, es algo que se está sucediendo y se manifiesta, puede percibirse. Entonces, una cama, un egreso, una extracción de sangre, una determinación clínica, una placa radiográfica, el informe de la placa radiográfica, sí, son eventos a escala que yo voy a medir con una magnitud. Es decir, la magnitud evidentemente está relacionada, esa escala, a un determinado hecho que yo voy a utilizar para medirlo.
y lo voy a utilizar para medirlo, para hacer lo que se llama la comparación, ya sea con un estándar, porque yo, bueno, un laboratorio que tiene 20 personas, que tiene tantos autoanalizadores, bueno, hay 5 laboratorios que tienen lo mismo, este realiza 15.000 determinaciones, este 14.000, este 13.000 y este hace 100. Bueno, tener un estándar de alguna forma me da una idea de que esa medida de algo que yo estoy midiendo, le doy un significado, por así decirlo, ¿no? Y por eso hago esta comparación, ya sea con un estándar o con sí mismo. Es decir, yo puedo, si no consigo un estándar, porque es un dato que yo estoy utilizando de un hecho, un fenómeno, una escala que es muy particular, hago una comparación con sí mismo, porque no hay estándar de cuántos pacientes se registran en admisión en una institución. Por ahí los hay, por ahí no los hay. Entonces, yo hago una comparación contra sí mismo y una evolución. Pero cuando hago una comparación, ya sea con sí mismo o con el estándar, yo tengo que evaluar el contexto en donde esa magnitud de ese fenómeno se está desarrollando, del indicador. Entonces, imagínense ustedes, 2 instituciones, una A, una B, me sale un cartel de que está inestable la conexión. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Antes no, la definición de indicadores la repasamos. Sí, por favor. Bueno, volvemos para atrás. Esta es la definición. Entonces, magnitud, porque tiene el indicador tiene una magnitud, porque es una medida de algo y con una escala determinada. La escala es el metro, y yo mido en centímetros y demás, o mido camas, o mido determinaciones clínicas, o cirugía, o pacientes registrados, o quiero medir la procedencia, ese es y entonces veo cuántos pacientes vienen de tal lugar, de otro lugar y demás. Es decir, una magnitud de acuerdo a la escala que yo voy a utilizar, que se corresponde con el evento o fenómeno que yo estoy midiendo. Si yo quiero medir la procedencia, tengo que ver cuántos pacientes vienen del lugar que yo estoy midiendo. Esa sería la magnitud del fenómeno que yo quiero medir. Y esa medida que yo estoy haciendo como un indicador es muy importante para saber con dónde uno está parado, compararla. Entonces, ya sea con un estándar, porque está establecido internacionalmente o nacionalmente, o si no hay un estándar, porque estoy midiendo un evento o fenómeno con la magnitud que lo estoy midiendo, que no tiene comparación con un estándar, bueno, lo puedo comparar con sí mismo, es decir, hago una evolución. Medí en enero, en febrero, en marzo, o si es algo medí en el 2020, en el 2021, en el 2022, todo depende del evento o fenómeno que yo esté midiendo. Pero la comparación, que tiene que ver con el contexto en donde ese indicador se desempeña, es muy importante para ver dónde estamos parados. ¿Estamos con esto? Entonces, un ejemplo. Tomando un ejemplo, una institución de salud A y otra B. Entonces, yo pido información, datos, y me dicen, y mira, en la institución A se muere una persona por día, y en la institución B me dicen pocos. No me sirve eso, no es un indicador ni lejos. Entonces pido más definición. Entonces me dicen, mira, son 266 muertos, y los otros pocos son 23. Entonces ahí ya digo, se mueren más en la institución A que en la institución B, pero también no me sirve como dato. Entonces tengo que relacionarlo, en el sentido que hay 266 defunciones en 21.850, o sea, de 21.850 personas vivas, hay 266 que se mueren, lo que representa un 1,22%. En el otro caso, las 23 personas que se mueren son sobre 125 personas vivas, o sea que hay un 18,4% de defunción. Y si uno ya va perfilando a dónde, cómo voy esquivando las calles donde está la institución B. Y
como todo dato que tiene que transformarse en un indicador, está el tiempo. Entonces, este porcentaje ocurre en la institución A en forma anual y en la institución B en forma mensual. Entonces, claramente hay una diferencia brutal entre la institución A y la institución B. Pero por eso es importante el contexto, porque resulta que la institución A es, por ejemplo, el Hospital Garrahan, y la institución B es un centro de cuidados paliativos español de pacientes con enfermedades terminales. Y hablando de estándares internacionales, las dos están en los mejores estándares internacionales. Entonces, ojo con los indicadores. Vean todas estas cuestiones que están presentes en los indicadores antes de tomar decisiones en función de la información que brinda un indicador. ¿Estamos? Entonces, Alberto, los indicadores tienen... Sí, perdón. sí. Hay alguien que me está haciendo una consulta, por ahí le quedó la duda. Andrea Moreno. Andrea, ¿estás ahí? Sí, que Andrea. hablen, que digan y yo paro. Sí, se queda muda. Vamos. ¿Y ¿Dónde qué está? consulta era? ¿Lo tenés escrito? Sí, pero por ahí ella lo puede explicar mejor porque acá me lo resumió. Andrea, ¿estás? Bueno, te la digo. Parece Dale. que no se atreve a decirla. Acá me dice, Dale. ¿por qué el director de mi hospital es de segundo nivel cuando le hemos solicitado el organigrama? Luego de presentarse cada servicio dice que no hay organigrama oficial en el hospital. Eso, lamentablemente, Andrea, ocurre en un montón de instituciones, ya sean públicas o privadas, en un montón de instituciones. Yo estoy trabajando en una institución privada que recién, a instancias de todo un grupo de personas, se pudo armar un organigrama hace 2 años, una institución que es, por lo menos tiene 50 años de existencia. Entonces, lamentablemente eso pasa en muchas instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones más añosas se van adecuando a las distintas características y no existe una gimnasia de registrar esos cambios en las funciones, en la creación de nuevos servicios, en la incorporación de nuevas personas, cuando se generan programas en los cuales participan distintos especialistas mientras participan, qué sé yo, un programa de retinoblastoma y está el oftalmólogo, está el terapista ocupacional, el clínico, la enfermera, y cada uno va participando y eso toma una envergadura y se construye un servicio de atención de retinoblastoma, por darte un ejemplo. Y eso no tiene un correlato administrativo que lo soporte. Incluso vos, el ejemplo más terrible de esto, y esto se ve mucho a nivel público, pero también se ve a nivel privado, que es el contraste del recibo de sueldo con la función, en donde a vos te están pagando y te agregan ítem para pagarte más porque no saben cómo pagarte eso nuevo que estás haciendo y te ponen adicional, y tu cargo de base, qué sé yo, administrativo, ¿entendés? Entonces, esto lamentablemente ocurre en muchas instituciones. Pasa en todo. Te puedo dar un ejemplo. Yo estoy en Vialidad Nacional y también un organismo estatal. Se ha reestructurado todo lo que es ya en el gobierno anterior, se reorganizó y se crearon gerencias, subgerencias, coordinadores de áreas, un montón de cosas que por arriba de la estructura en sí, y quedó obviamente sin publicar, por decirlo de alguna manera, el organigrama nuevo, y estamos, es algo ficticio, pero bueno, funciona y se maneja. Pasa en muchísimas organizaciones, organizaciones. Como lamentablemente ocurre. Sí. Digamos, lo que está es seguro. Se crea una gerencia, salió una resolución. Se creó un servicio, sale una resolución. Entonces, vos juntás todas las resoluciones, eso se llaman digestos,
pero no hay nadie que junte todo eso y haga el dibujo, el esquema de organigrama con los ravioles, porque después te pueden decir, no, el servicio está documentado, pero dice, créase el servicio de cardiología integrado por un jefe y 5 personas. Listo, después nadie se encargó de hacer ese ravioli y colgarlo de la gerencia, de la dirección que corresponda, digamos. Entonces, está todo todo ahí, en un digesto, donde hay 15.000 actos administrativos de hace 50 años, y nadie se ha puesto a ordenar todo eso en un organigrama. Eso lamentablemente ocurre. Ni te cuento en las instituciones de salud, encima después con la pandemia, que se han creado grupos de trabajos interdisciplinarios para dar respuestas a, qué sé yo, a seguimiento esto de COVID. Se han creado grupos interdisciplinarios de seguimiento y digamos, hay problemas de funcionamiento porque tiene que ir la enfermera a ese equipo y la jefa de enfermería dice, no, hoy me faltó tal, no vayas allá, anda para allá, y se arman unos despelotes porque no hay un organigrama que establezca las funciones así determinadas. Y lamentablemente ocurre. Bueno, bárbaro, gracias, Alberto, que te interrumpí, porque bueno, Dale, y ella no tenía, ahora me mandó que no le funcionaba el audio, así que tampoco podía, yo le di la entrada, pero no fue así. Bueno, dale, continuemos. Dale. Las características, habíamos hablado de los indicadores, prestar atención al tema de los contextos. Y la bibliografía ustedes van a encontrar 40 características que tienen que tener los indicadores. Para nosotros los más importantes son estos. El último es cuando se mide, es antes y después, porque el indicador que mide el problema también mide la solución. Si es un problema que en el caso del Centro 41, de 100 pacientes que van al consultorio pediátrico, 50 no tienen la receta con el peso y la talla y el control del carnet, eso es un problema. Entonces, mejoro, hago todas las cosas y después vuelvo a medir lo mismo, con el mismo indicador. Después de un año que corregí las cosas, de 100 pacientes que vienen, 95 tienen la receta. El mismo indicador que mide el problema, me mide la solución. Y lo más difícil para construir el indicador es obtener los datos. Entonces, vos decís, de 100 pacientes que ingresaron al consultorio de pediatría, 95 tienen la receta. ¿Y de dónde sacás eso? De alguien que tiene una planilla, al médico, decirle, bueno, vos cada vez que entrás, en la planilla le tenés que agregar una columna, hacer un tilde para cuando tiene la receta. Pero yo no estoy para eso, es una tarea administrativa, yo estoy para atender pacientes. Es un problema. ¿De dónde saco los datos para construir el indicador? ¿Cómo digo yo que 100 pacientes que entraron al consultorio de pediatría, 95 tenían la receta de enfermería? ¿Quién hace eso? Es una planilla de palotes, de columnas y filas con palotes, y después se suman, se cuentan y llegas a esa conclusión. Y día por día, para sacar una conclusión en un mes. No es fácil, pero es lo más complicado de realizar. Bueno, y hablando de procesos, los indicadores en los procesos son de dos tipos. Los indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos, que se llaman indicador de producción, y los que hacen al desempeño de los procesos, que son los indicadores de desempeño que miden el desarrollo de las actividades. El indicador de desempeño más frecuente en los procesos es el tiempo. Vos hacés 500 radiografías, pero ¿en cuánto tiempo? Ese es un indicador de desempeño. En un año. Flaco, estamos mal. Entonces, si esta es la expresión gráfica que se llama flujograma, la expresión gráfica de la tabla de actividades, recuerden que ahí está la entrada de los usuarios y la salida, bueno, los indicadores de producción van a estar operando ahí, que es el producto que sale del proceso que yo estoy midiendo. Y los indicadores de desempeño surgen de medir las actividades. Por ejemplo, acá yo mido, entraron 100 pacientes a atenderse al consultorio pediátrico y salieron 100 pacientes. O se registraron 100, pero hubo 2 que se fueron, se cansaron de esperar y las salidas son 98. Ese es el indicador de producción. Y dentro de ese indicador, de los 100 o de los 98 pacientes, ¿cuántos en el consultorio de pediatría tenían la receta de enfermería? Ese sería un indicador de desempeño. ¿Se entiende? Y después tenemos lo que se llaman los indicadores de usuario,
que algunos en la bibliografía usted también los van a encontrar como indicadores de desempeño, pero el tema es que los indicadores de los usuarios pueden ser los que operan cuando ingresa el usuario, que es conocer cuál es su entorno, el dato afiliatorio, cuál es su trabajo, cuál es su nivel de escolaridad, cuál es su contención familiar, por qué motivos viene, que son las necesidades, y cuáles son sus expectativas. La expectativa en cuánto tiempo desea ser atendido. Y a lo mejor te dice, y en 1 hora, 1 hora y media. Y resulta que después, a la salida, le haces el mismo, la encuesta de satisfacción y te da que está recontento. Y se fue a las 5 horas. Por eso es que la mayoría de los indicadores de satisfacción, como dan siempre altos, más del 85%, porque nadie viene a hacer turismo a las instituciones de salud, es necesario pesquisar las necesidades y fundamentalmente las expectativas. Y la última herramienta que yo quería mostrarles es esto que se llama el diagrama causa-efecto. Esto da para otro módulo, simplemente para que ustedes lo tengan presente, que es una herramienta que sirve para analizar las causas de los problemas. Y también es un gráfico, lamentablemente los gráficos, que se llama espina de pez porque se construye de esta manera, con 5 categorías de causas, y supongamos que si el problema es demora de la atención, va acá en la cabeza del pez, entonces uno pregunta, ¿por qué hay demoras en la atención? La bibliografía ustedes van a encontrar 5 porqués. Nosotros hablamos de 2. ¿Por qué hay demoras en la atención? Entonces la primera respuesta es faltan médicos en el área de consultorio. ¿Por qué faltan médicos en el área de consultorio? Porque llegan tarde. Otros dicen porque hay pocos designados. Otros dicen porque hay ausentismo. Volvemos. ¿Por qué hay demoras? ¿Se saturó eso? Vamos al primer por qué. ¿Por qué hay demoras en la atención? Porque hay exceso de médicos y hay una mala redistribución. Otros te dicen, no, se saturó ahí. ¿Por qué falta personal administrativo en la gestión? ¿Y por qué falta personal? Porque hay ausentismo o porque los derivan a otras áreas. No, el problema, el primer por qué. ¿Por qué hay demoras en la atención? Porque no hay personal idóneo para el cargo. ¿Por qué no hay personal idóneo para el cargo? Porque no tienen capacitación. Y así se van construyendo este jarabe de causas. Entonces, esto que se construye en semanas, en reuniones, uno llega a la conclusión, dice, bueno, la causa que nosotros más vamos a tratar de identificar como la más importante y la vamos a resolver, y con ello resolvemos el mayor impacto de las demoras en la atención, está acá en mano de obra. Entonces, eso es un consenso. Y después, cuando nos focalizamos en mano de obra, vemos de todas estas cuál es la causa, y si no llegamos a un consenso, tenemos que medirla. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, fue el ausentismo del personal administrativo, la causa raíz por la cual se tiene que llevar adelante la mejora. Entonces, a modo de resumen, para que ustedes lo tengan, estas son las actividades, para que esto no es una receta de cómo aplicarlas, ni mucho menos. ¿Para qué? Para fundamentalmente llevar adelante una mejora y medir la mejora con el indicador, el mismo indicador que mide el problema, me mide la mejora. Nosotros de todas estas actividades, las que manejamos son estas 3 que les hemos expresado a ustedes. El mapa de procesos, la tabla de actividades, el diagrama causa-efecto, que es para analizar problemas, y los indicadores, que es para medir el impacto de la mejora. Porque la mejora tiene que estar relacionada con la causa recta en el diagrama causa-efecto. Digamos, no tiene otra forma. Si yo no puedo indagar que el problema, la causa del problema fue el ausentismo del personal administrativo, y yo la mejora que voy a hacer, voy a, no sé, a comprarle estetoscopio a los médicos. No, la mejora se tiene que relacionar con esto. Es un caso real. Y era el tema del ausentismo, era consecuencia de un supervisor que era muy estricto, muy duro, y la gente antes de ir a trabajar pedía médico y se generaban problemas por eso. Entonces, bueno, cuando se detecta cuál es la causa raíz y se analiza específicamente la causa raíz, se implementa la meditación, se lo corrió de un lado, se lo puso en otro, en fin. Bueno, y ahora la pelota está en el campo de ustedes. Este es el resultado del ejercicio que hicimos sobre la pasión. Entonces, lo que nosotros intentamos
con este módulo es que ustedes sean agentes de cambio en las instituciones, porque ya lo expresaron, los distintos problemas que hay en las instituciones, ya algunos lo expresaron, y esto es para mí una moneda corriente. Entonces, antes de que se comiencen a aplicar las decisiones de política sanitaria, es necesario mirar la actividad cotidiana que uno tiene todos los días para mejorar lo que se pueda. ¿Para qué? Para beneficio fundamentalmente de los usuarios. Entonces, para esto hay que tener ganas. Y este es el diagrama de ustedes. Entonces, por eso es que digo, usted, con este diagrama, que siempre hay el eje a la apatía, siempre está. Acá lo que me llama la atención es el escaso eje al autoritarismo, al líder autoritario, en fin, que tienen ustedes, pero tienen claramente el eje de la empatía muy, muy desarrollado. Entonces, por eso es que digo, ustedes que han tenido la oportunidad de hacer este curso y a ir escuchando cada una de las clases, y bueno, la pelota está en el campo de ustedes, ya depende de ustedes qué puede hacer en cada realidad. Bueno, este es pasar un par de apuntes que nosotros usamos en la universidad, para donde damos más o menos estas mismas temas, y bueno, desde ya agradecerles haberme prestado la oreja para escucharme en estos 2 lunes, y espero que les vaya bien en todo. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, como siempre, por participar en estos cursos, tanto Gracias. de gerenciamiento como de auditoría. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacerle al doctor? Sí, que la hagan ahora o callen para siempre. O callen para siempre. No, más que nada, si ha quedado alguna duda, alguna cosa que ustedes haya quedado en el tintero, digamos, lo que no quiero es hacer una catarsis, porque nos vamos a ahogar todos en nuestras lágrimas, porque si no empezamos a analizar las situaciones que más de uno debe sufrir en cada una de las instituciones. Por eso es que nosotros decimos, a estos cursos hay que asistir llorados. O sea, las lágrimas ya quedaron afuera, y acá le ponemos la mayor cantidad de ganas para tratar de recoger alguna herramienta y ver qué es lo que se puede hacer en el lugar de trabajo donde está uno. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. No, al contrario, yo te estoy mandando, Ignacio, te estoy mandando Sí, así el yo PDF después... con las dos. Perfecto. Y también en PDF creo que son 3 o 4 artículos que te voy a pasar para ampliar un Perfecto. poco este tema. Y hay uno de algo que no hablamos, que es esto de trabajo en equipo, consenso y demás, que igual te lo mando para que quede ahí colgado en el... Excelente, yo después lo pongo todo en el aula virtual. Bueno, vos, Alberto, gracias nuevamente. Y Gracias los a demás ustedes. nos estamos viendo el lunes que viene, que vamos a hablar sobre el trabajo monográfico, ¿ok? Bueno, nos estamos viendo. Que Dale. tengan una buena semana todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Chao, gracias a todos. Chao. Sí, me quedo, que el que necesita algo. Ay, sí, yo, perdón. No, que yo entré tarde al curso y llegué tarde hoy. Tuve un problema y entré tarde. Quería preguntar por el tema de la regularidad, porque yo en realidad no falté a ninguna clase, solo entré tarde. Entré creo que 3 semanas tarde, o con el límite que se podía Sí, ingresar. Exacto, en la cuarta yo me acuerdo, me habías preguntado si podías anotarte. Te había dicho que sí, que estabas es decir, directamente no podías faltar a ninguna. Bueno, no te preocupes, yo después me fijo y por privado te digo cuál es la situación en la que estás, no hay drama. Ay, bueno, muchísimas gracias, porque yo no, o sea, no falté a nada, pero bueno, sé que estoy como con las faltas justas, digamos, entonces por eso preguntaba. Dale, no hay problema, Julieta, gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más necesita alguna consulta? No, si no es así, bueno, nos estamos viendo entonces. Sí, digan. Ignacio, yo te mandé un mensaje por privado. Si podés, míralo, por favor. ¿Me lo Acá. mandaste por WhatsApp o en el...? No, acá en el Zoom.
en el Zoom. Sí. Escribieron tantos, ya te digo. Gente, pero bueno, es un tema. Ignacio, Ignacio Prieto. acá estás. Ah, ok. Bueno, ahora te contesto por privado. Bueno, muchas gracias. Dale, no hay problema, gracias. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Que tengan buena semana.